Muy buenas, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Lenín Intriago Mora. Pertenezco al quinto semestre B de la carrera de Ingeniería Ambiental y este es mi trabajo final correspondiente al logro D, el cual pertenece a la materia de balance de masa y energía, la cual es dirigida por el ingeniero Carlos Ricardo Delgado Villafuerte. Este trabajo consiste en dos partes y una de ellas es la resolución de dos ejercicios correspondientes a dos temáticas y capítulos diferentes. Bueno, en primer lugar, el primer ejercicio data de qué masa de dióxido de carbono se produce por la combustión completa de 100 gramos de pentano con suficiente de oxígeno, para lo cual se plantea la siguiente ecuación, que se lleva a cabo una combustión de pentano y de oxígeno, la cual da como resultado dióxido de carbono y agua. Bueno, este ejercicio nos pide calcular que qué masa de dióxido de carbono se va a producir llevando a cabo una combustión de 100 gramos, bueno, una combustión completa, o sea que se van a consumir los 100 gramos de pentano con la cantidad suficiente de oxígeno para que se puedan consumir esos 100 gramos. Bueno, como datos tenemos el peso molecular del dióxido de carbono, el cual es una incógnita que tenemos que encontrar, y de igual manera el peso molecular del pentano, que es una incógnita. Y estos dos valores los vamos a utilizar para encontrar el valor de la masa de dióxido de carbono producida en esta combustión. Por otra parte, tenemos los 100 gramos de pentano que se van a consumir en esta combustión y tenemos la masa de dióxido de carbono producida en esta combustión hipotética de los 100 gramos de pentano, que en sí este último dato es el valor que nos pide el ejercicio. En primer lugar, se tienen que calcular los pesos moleculares. Por una parte tenemos el peso molecular del dióxido de carbono, para lo cual lo planteamos de la siguiente manera. La masa del carbono, que es 12,011, la multiplicamos por 1 porque este compuesto tiene una sola molécula de carbono, dándonos como resultado 12,011. Por otra parte tenemos el oxígeno, el cual tiene una masa de 15,999 y lo multiplicamos por 2 porque este compuesto tiene dos moléculas de oxígeno, dándonos como resultado 31,998, lo cual al momento de sumarlo nos da un valor de 44,01 gramos sobre mol. Y este valor es el peso molecular del dióxido de carbono. Por otra parte tenemos el peso molecular del pentano, el cual lo planteamos de la siguiente manera. El carbono, que como lo dijimos tiene una masa de 12,011, y lo multiplicamos por las 5 moléculas que tiene este compuesto, lo cual nos da como resultado 60,055. Por otra parte tenemos el hidrógeno, que tiene una masa de 1,008 y lo multiplicamos por 12 moléculas que tiene este compuesto, dándonos como resultado 12,096 gramos sobre mol. Y asimismo, la suma de esto nos da 72,15 gramos sobre mol, lo cual equivale al peso molecular del pentano. Teniendo estos dos valores, procedemos a la solución del ejercicio.
en el cual realizamos un pequeño despeje de esta fórmula, que es de la siguiente manera. Esta M es la masa de dióxido de carbono producida, o sea, la masa, el valor de la masa que tenemos que encontrar, el cual está determinado por el número de moles de lo que llamaremos el compuesto 1 por el peso molecular de ese mismo compuesto 1, lo que divide para el número de moles del compuesto 2 que multiplica por el peso molecular del compuesto 2. Y que a su vez esto está multiplicado, esta división está multiplicada por los 100 gramos que se consumieron en esta combustión, estos 100 gramos de pentano. De manera que planteando ya con los valores que tenemos en esta operación, nos dice que los 5 moles de dióxido de carbono van a multiplicar con su peso molecular, que es de 44,01 gramos sobre mol. Y a su vez se divide para 1,0 moles y que este está multiplicado para 72,15 gramos sobre mol, que es lo que denominamos el compuesto 2. Y todo esto multiplica para los 100 gramos de pentano que se van a consumir en esta reacción química. Obviamente se consume con la cantidad suficiente de oxígeno para que se puedan consumir, dándonos como resultado del ejercicio que la masa de dióxido de carbono producida por la combustión de estos 100 gramos de pentano con la cantidad suficiente de dioxígeno es de 304,98 gramos sobre mol. Y bueno, eso sería todo por lo que es el primer ejercicio. Por otra parte, tenemos que se tiene una base de pimientos, cierto peso de pimientos, con un 83% de humedad, los cuales se someten a un proceso de deshidratación buscando reducir ese porcentaje de humedad, lo cual se consigue y se reduce hasta el 15%. Este ejercicio nos pide básicamente calcular tres literales. El primero, que es el porcentaje de pérdida. El segundo literal, que nos pide calcular el porcentaje de rendimiento. Y el tercer literal, que pide calcular el porcentaje de agua que se evaporó de los pimientos. El gráfico nos detalla el proceso llevado a cabo en esta operación. Este diagrama nos dice que este proceso de deshidratación se llevó a cabo con una base de 100 kilos de pimientos, lo cual representa la masa de entrada. Dicha masa está compuesta por un 17% de sólidos y un 83% de humedad, como lo dice el enunciado, lo que en otras palabras sería 83% de agua. Esto lo podemos plantear de una manera más didáctica, que estos 100 kilos tienen un 17% de sólidos, lo que en otras palabras serían 17 kilos. Esta masa de 100 kilos está compuesta por 17 kilos de sólidos. ¿Y cuáles son los sólidos? Los pimientos. Esta masa tiene 17 kilos de pimientos. Y a su vez tiene un 83% de agua, lo que sería 83 kilos de agua. De manera que se podría decir que estos pimientos, llevando a cabo la relación de los pesos de lo que son los sólidos y el agua, se podría decir que están tan mojados que se podría decir que están sumergidos en agua y que la cantidad de agua que presentan es muy elevada, muy elevada. Por eso se los somete a este proceso de deshidratación.
el cual tiene dos salidas. Lo que se puede decir que este caudal W es exclusivamente para el agua evaporada en este proceso de deshidratación. Y esta masa que sale, o sea, esta agua evaporada, se la representa con la Y. Este caudal W está representado por la masa que es Y, teniendo un 0% de sólidos, ya que se evapora exclusivamente lo que es agua, porque no podemos decir que se van a evaporar los pimientos, se está evaporando el agua en esta operación. Y a su vez tenemos otra salida en la cual están los pimientos. Esta salida nos dice que esta masa se representa con la letra X. Y esta masa tiene un peso de 20 kilos, estando constituida en un 85% de sólidos y un 15% de humedad, o sea, un 15% de agua. Y a su vez, para hacerlo de una manera más didáctica, se puede decir que estos 20 kilos que salieron del proceso de deshidratación tienen un 85% de sólidos, lo que nos da como resultado 17 kilos. ¿Y cuáles son estos 17 kilos? Los mismos 17 kilos de pimientos que se introdujeron para llevar a cabo el proceso de deshidratación. Los pimientos siguen siendo los mismos, pero presenta una variación esta masa de 20 kilos con lo que es el agua, la humedad, que es el 15%. Lo que nos da como resultante que esta masa de 20 kilos está compuesta por 17 kilos de pimientos y 3 kilos de agua, que equivalen al 85% de humedad. Teniendo este, este diagrama muy claro, ya llevando sus respectivos porcentajes a kilos y ya lográndolo entender de una mejor manera, se puede proceder a la realización de los literales, para lo cual, antes de eso, se plantea un balance total que nos dice que los 100 kilos de entrada van a ser igual a los kilos de salida, o sea, la sumatoria de los caudales de salida, que serían los kilos de X, que son los pimientos, más los kilos de Y, que es el agua que se evapora. De manera que el balance de sólidos totales nos va a dar como resultante que los 100 kilos de entrada estaban compuestos en un 17% de agua. Y esto va a ser igual a la salida X, que es la de los pimientos, la cual está compuesta en un 85% de pimientos, o sea, de sólidos, más la salida Y, que es el agua evaporada, la cual presenta 0% de sólidos. De manera que llevando a cabo la resolución de este pequeño planteamiento que hicimos, nos da que 17 va a ser igual a X por 0,85, ya que Y por 0 ya sabemos que es 0. Y lo obviamos en este proceso, en esta parte del proceso. De manera que despejamos la X, este 0,85 lo pasamos a dividir con el 17, dándonos como resultante que el caudal de salida de los pimientos es de 20 kilos. Y hay que recalcar que este valor ya lo estaba dando el gráfico, pero con el balance de sólidos totales lo podemos igual encontrar y comprobar de que sí está bien planteado. Y a su vez, teniendo este valor, regresamos al balance total. Pero ya a su vez, ya tenemos la incógnita X despejada, o sea, ya la tenemos. Lo que nos dice que los 100 kilos de entrada van a ser igual a los 20 de salida, que fueron de los pimientos, más Y.
de manera que lo tenemos aquí planteado. Y con esto vamos a poder encontrar el valor de Y, o sea, el peso del agua evaporada que resultó en este proceso de deshidratación. Lo que nos daría como resultado realizando la debida operación que Y va a ser igual a 20, perdón, va a ser igual a 80 kilos. Lo que nos dice que se evaporaron 80 kilos de agua en este proceso. Una vez teniendo los valores de las salidas de este proceso de deshidratación, procedemos a calcular el primer literal, que es el porcentaje de pérdida. Y hay que recalcar que en estos porcentajes que vamos a calcular va a haber una estrecha relación con los caudales de salida. Y esto ya lo vamos a explicar. Podemos decir que el porcentaje de pérdida va a estar planteado por la entrada menos la salida, dividido para la entrada y multiplicado por 100. Planteándolo nos quedaría que los 100 kilos de entrada van a restarse con los 20 kilos de salida y se van a dividir para los 100 kilos de entrada y se los va a multiplicar para 100. Esta salida de 20 kilos es la de los pimientos, dándonos como resultado que el porcentaje de pérdida es un 80%. Dicho valor está relacionado directamente con el valor del agua evaporada, que es el valor del agua que se perdió en este caso, se lo podría decir. Dicho porcentaje de pérdida es 80% y aquí se perdieron 80 kilos de agua, estando estrechamente relacionados estos porcentajes con el peso de lo que salió. Y esto hace que este ejercicio sea muy didáctico porque al manejarse con una masa de entrada de 100 kilos, la conversión de los porcentajes a los pesos de las masas va a ser muy directa, ya que se maneja lo mismo. Si es 17%, va a equivaler a 17 kilos y así. Y así dependiendo del valor, como este porcentaje de pérdida es 80%, automáticamente se puede decir que se perdieron 80 kilos de agua en el proceso, lo cual está aquí, 80 kilos de agua evaporada, que es Y, y se perdieron 80%, y demostrando más bien que están estrechamente relacionados estos valores. Por otra parte, pide calcular el porcentaje de rendimiento. Este porcentaje va a estar planteado de la siguiente manera. La masa de entrada se va a restar por la salida por pérdida y se va a dividir para la entrada y se va a multiplicar para 100. De manera que se lo plantea de la siguiente manera. Los 100 kilos de entrada restan a los 80 kilos de agua evaporada y dividen a los 100 kilos de entrada. Y esto multiplica por 100. Y demostrando una vez más la relación directa que tienen estos porcentajes con los valores de salida, con los valores en kilos, dándonos como porcentaje de rendimiento un 20%, lo que equivale directamente a los 20 kilos de los pimientos que se obtuvieron una vez terminado el proceso de deshidratación. Y por otra parte, este ejercicio nos pide calcular el porcentaje de agua que se evaporó de los pimientos, lo que nos pide es plantear las cantidades en porcentajes que se manejaron en este proceso. Como primer lugar, se tiene que, en la masa de los 100 kilos que se introdujeron inicialmente, había un 83% de humedad, lo que es equivalente al 83% de agua, y lo que también es equivalente a 83 kilos de agua. Y a su vez,
Una vez terminado el proceso de deshidratación, se evaporaron 80 kilos de agua, equivalente al 80%. Hasta ahí, estando bien claros estos dos valores, se procede a plantearlo. Y este porcentaje de agua evaporada de los pimientos está dado por el agua de entrada menos el agua del producto, que ya vamos a hablar de ella, dividida, ya vamos a hablar de esta agua del producto, y esto divide para el agua de entrada, y a su vez multiplica por 100. ¿Por qué vamos a hablar de esta agua del producto? Porque es un valor que se mencionó al inicio del ejercicio en la aclaración que se hizo del diagrama, ya que sin esa debida aclaración, esta pequeña parte no quedaría clara, no se supiese exactamente de dónde sale. Eso fue algo muy clave. Planteándolo nos queda que este 83 equivale al 83% de humedad que tenía la masa inicial. Y resta para 3. ¿Cuáles son estos 3? Estos 3 kilos es el 15% de humedad que tenían los 20 kilos de pimiento que salieron en el caudal Y. De manera que ese 15% equivalía a los 3 kilos que se explicaron inicialmente, que de los 20 kilos de pimientos, 17 kilos eran de pimientos y 3 kilos eran de agua. Y a su vez eso divide para el 83% de humedad total que tenía la masa de entrada. Y a su vez esto multiplica para 100. Y bueno, teniendo planteado eso, se puede determinar que el porcentaje de agua que se evaporó de los pimientos fue del 96,38%. O sea que del agua que ahí inicialmente se evaporó un 96,38%. Lo que, hablando en términos del proceso, nos dice que al haberse llevado a cabo la evaporación del 96,38% de agua, este proceso de deshidratación fue exitoso. Se evaporó de tal manera que la cantidad de agua que obtuvieron estos pimientos fue mínima en comparación con el agua que había inicialmente en los 17 kilos. Hablaríamos de 80 kilos de agua evaporada, lo que es muy representativo. Y hay que destacar que este ejercicio es muy fácil de entenderlo porque se maneja la masa de entrada con 100 kilos. O sea que el 100% es igual a 100 kilos. Como se mencionó que es muy fácil este ejercicio llevarlo de porcentajes a kilos y de kilos a porcentajes porque está dado en 100 kilos y equivale al 100% de la masa. Y bueno, esto sería todo lo que es referente a la resolución de estos dos ejercicios que corresponden al logro de. Muchas gracias y esto ha sido todo.